Ok, buenas noches. Bienvenido a la reunión del día de hoy, 10-10-2025. La materia de protección de sistemas eléctricos. ¿Me escucha, verdad? Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Se escucha claro y fuerte? Bueno, vamos a comenzar con lo que es para avanzar, vamos a, ya, déjame irme, a Gabriel. Buenas noches. Ya, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas ¿Cómo me le noches. ha ido? Bien, Bien, bien. bien. Otra vez tengo que editar aquí el perfil porque este es el que uso para las reuniones del colegio de la niña. Entonces, para quitarle ahí lo de papá de Gabriela y ponerle Ok, el nombre mío, ya un momentico, ok, mientras se van uniendo los demás compañeros. ok. Eliani, buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a esperar no podemos esperar tanto porque son 40 minutos y tenemos que aprovecharlo hoy. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de lo que son los objetivos de los sistemas de protección. Como dice por allí, la razón de ser del sistema de protección se deduce del hecho que cualquiera de los elementos que conforma el sistema de protección pueda fallar en cualquier momento. Entonces, nos planteamos los objetivos que tiene un sistema de protección para proteger. ¿Ok? Un sistema de protección debe ser capaz de detectar la falla, localizarla y retirarla rápidamente del sistema, de manera que no saque elementos sanos del sistema. ¿Ok? ¿Ustedes leyeron algo al respecto? ¿Sí me oyen? Sí, sí, señor. Sí, sí, leí algo al respecto. Ok. Sabe que también sabemos que un sistema de protección, a medida que la falla es mayor, pues compromete mayormente la calidad de servicio. Entonces, recargo que el objetivo de los sistemas de protección es detectar la falla, lograr su localización donde se encuentra la falla y sacar fuera de servicio lo que es la falla como tal. Pero nada más sacar la falla, no comprometer otros elementos del sistema que te envuelven. Igual que la misión de los sistemas de protección es minimizar eh, lo que es pues, el producto de la falla, pues. La misión no es eliminar, porque el- no se puede eliminar la falla completamente, pero sí podemos minimizarla para que el sistema eléctrico como tal, o el sistema de potencia, pues funcione de la manera cabal, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me, quién me puede dar otra, como algo, pues, que apoye lo que estoy diciendo? Buenas noches, José Manuel. Sí, listo, profe. Ya puede cambiar el nombre allí que estaba como papá de Gabriela Buitrago. Ok, Sí, bueno, los sistemas de protección son un conjunto de elementos o elementos individuales que se utilizan en la parte eléctrica y electrónica para evitar daños a algunos sistemas como fuentes, sistemas de cómputo o elementos de alta potencia. Y por lo general, pues, están compuestos por fusibles o relés o algún tipo de, de elementos como los interruptores. eh,
Interruptor, exactamente. Bueno, no, estaba pensando en otro, pero que evitan daños importantes en los sistemas y evitan exactamente eso y protegen todo esto. Pues es un sistema más o menos. Se te fue el audio. Ok, más que todo los sistemas de protección protegen los sistemas, ¿verdad? Y protegiendo los sistemas, por supuesto que vas a proteger los dispositivos que tenemos en nuestros hogares. Eh, Buenas noches, Lian perdón, Juan y creo que entró alguien más, pero no sé si. Ok, otras funciones que realiza, bueno, sabemos que la misión de los sistemas de protección es retirar rápidamente la falla del sistema, colocar en operación señales luminosas o sonoras, que la podemos ver o mediante alarmas, impedir maniobra de operación por error de operadores y secciones del sistema en los puntos más aconsejables para la repartición de carga frente a una pérdida de sincronismo. Yo creo que ya debemos haber leído por lo menos el archivo que ya habla de filosofía de la protección, porque tenemos evaluación para la fecha del próximo viernes. Ok. Ok, otras funciones que realizan los sistemas de protección es reducir los daños ocasionados por la falla, retirando oportunamente el equipo o la parte fallada nada más. Indicar qué tipo de falla ha ocurrido, indicar la localización de las fallas, suministrar registro de evaluación de la falla, registro de número de fallas. Claro, los relés electromecánicos de repente no tienen toda esa serie de características, pero ahora los relés electrónicos que se llaman alfanuméricos, por supuesto, tienen la posibilidad de detectar, indicar cuándo ocurrió la falla, cuál fue la corriente de cortocircuito que originó la falla, puede guardar los registros, almacenar los datos, hacer gráficos, o sea, es muy versátil, pues, los relés electrónicos. Ahora, ¿qué característica debería presentar un sistema de protección? ¿Alguno? ¿Alguien que me Bueno, indique? no sé, de pronto la fiabilidad de los elementos, la rapidez de respuesta, ¿no? Ante alguna falla. Claro, Podría ser alguna de las características. primero sensibilidad, ¿verdad? El sistema de protección debe tener la suficiente sensibilidad para detectar la falla. Tiene que tener la suficiente sensibilidad de poder detectar la falla. Luego tiene que tener selectividad. ¿Y a qué llamamos selectividad? Bueno, que de alguna manera, ¿verdad? Él vea la parte donde está la falla y no retire elementos sanos del sistema. ¿Sí se entiende eso? Sí, señor. Tiene que tener velocidad, ¿verdad? Porque mientras una falla dure en el sistema, mientras más dure, más perjudicial va a ser para los elementos que protege, que protege pues, la protección. Entonces, debe tener la velocidad para esperar la falla. Tiene que tener una confiabilidad, ¿cierto? Porque aunque las fallas no ocurren frecuentemente, debe actuar cuando exista, cuando se presente. Y tiene que tener estabilidad. El sistema tiene que ser estable, la protección, para que frente a una falla no pierda el sincronismo o no se saquen elementos sanos del sistema.
Ahora, están entrando, siguen. Alguien que me diga, por ejemplo, un componente de un sistema de protección. ¿Qué componentes sabemos que tienen los componentes que integran sistemas de protección? Evidente. Principalmente creo que fusibles, profesor. Ok, ese es algunos de los... Ajá, tiene que tener la protección como tal, pero... Relés, exactamente. O relé, exactamente. Primero, hay unos sistemas que están, por ejemplo, en lo que es las líneas de alta tensión o de media tensión, que, que son unos elementos que están allí instalados en la línea y que trabajan las 365 días al año, excepto, bueno, yo digo 365, lo que quiero decir es que nunca salen de servicio excepto que se realice el circuito o hay una falla del circuito o lo saquen por razonamiento. ¿Ok? Entonces, eh, pero yo no sé si han oído de ello. Ustedes como ingenieros electricistas, ¿qué van a hacer? Deben haber oído bastante en las otras materias, que son los transformadores de medida. El primer elemento que conforma un sistema de protección es los transformadores de medida, compuestos por, pues, lo que llaman los transformadores de corriente y los transformadores de potencial o tensión. ¿Alguien me puede indicar acá qué funciones tiene un transformador de corriente? Deben haberlo visto en alguna materia. Por lo menos lo deben haber mencionado. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, esos transformadores creo que son los que se utilizan para alimentar los relés y toda esa parte del circuito. Correcto, correcto. Son unos elementos, ¿verdad?, que están en la línea y generalmente ellos lo que hacen es censar lo que es la corriente que pasa por el circuito y de alguna manera ellos bajan esa corriente intensa, peligrosa, en un nivel que lo pueda manejar los elementos como los relés, los contadores de energía, entre otros. Generalmente los transformadores que más se usan de corriente son relación a 5 amperios en el secundario, que es la corriente máxima que le entra al relé. Puedo tener transformadores de corriente, si hablo en 13.8 kilovoltios, pudiese tener transformadores de corriente 10 a 5, o sea, 10 en el primario, 5 en el secundario, 15 a 5, 20 a 5, 25 a 5, 30 a 5, 40 a 5, 50 a 5, 100 a 5, 75 a 5, 100 a 5, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 a 5, en 13.8, ¿ok? En nivel de tensión 13.8. También tenemos transformadores de corriente toroidales, que lo podamos usar, lo usamos en baja tensión, que son como una especie de dona, no sé si lo han visto. Lo tengo de relación de 100 a 5 hasta 1200 a 5. Generalmente de tipo de transformadores de corriente se usan en la parte de la baja tensión de los transformadores, pues. Una vez que ha bajado el nivel de 13.8, 34 a, qué sé yo, 240, 480, 120, 208 o 240, 416, se instalan en baja tensión y pues pueden registrar la corriente que consume o la salida del transformador, pues en baja tensión. Eh, bueno, esos son los transformadores de corriente, ¿verdad? Entonces, como lo habíamos dicho, ellos tienen la función de bajar a niveles menos peligrosos ese nivel de corriente. Y generalmente lo que más se usan es relación en el secundario a 5.
a 5 amperes. También tenemos los transformadores de potencial, que también de alguna manera le envían la señal, como dijeron por allí, a los relés, o le puede enviar la señal de tensión a un contador de energía. ¿Ok? Entonces, esos transformadores de tensión generalmente pueden ser 34,5 a 120 voltios. Bajan al nivel de 34,5 o 34,500 voltios a 100 voltios o a 120. O pueden bajar 13,8 a 120. ¿Ok? Esa transformadores de medida, como lo dije anteriormente, ellos lo que hacen de alguna manera, bajan a niveles menos peligrosos y que puedan ser adaptados esos parámetros de tensión y corriente a los relés o a los contadores de energía o a un batímetro o a un voltímetro. ¿Ok? Pero ellos generalmente le envían las señales al relé, como lo dijeron por allí. Entonces, tenemos como primera opción, componente de lo que es la protección, los transformadores de medida, corriente y tensión. Y hablamos del relé. Esa señal como tal, se la envían, esos dispositivos que hablamos ahorita, se lo envían a los relés. Y le están enviando esa señal, esté fuera de contexto o esté normal el sistema. Y el relé es un elemento que recibe, como dice por allí, una o varias señales como información y que actúa para abrir o cerrar contacto dependiendo de la magnitud, relación de magnitudes, relación de fase o otro tipo de relaciones. Entonces, el relé es un elemento inteligente, pues, porque él es capaz de alguna manera, eh, saber cuándo hay falla o cuando está normal el sistema. Si hay falla, ellos de alguna manera cierran algún contacto y le envían esa señal a un dispositivo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos mucho, que son los interruptores. Entonces, ¿para qué? Para que abra los contactos y de alguna manera aísle la falla. Sí, más o menos entendemos de lo que estoy hablando. Buenas noches, profesor José Martínez por aquí, Epa, José, saludos. incorporándome. Saludos. Saludos. ¿Algo que decir, José? Sí, sí, bueno, primera clase que estoy viendo ahorita con usted. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy TCU en electricidad y tengo más o menos conocimiento de lo que usted estaba comentando ahorita, en relación a los relés y, claro, lo que usted me comenta es el sistema de protección, ¿correcto? Correcto, estamos hablando de protección, sí. Sí, bueno, pues, he tenido la oportunidad de hacer instalaciones eléctricas para sistemas de protección, bueno, calculando incluso el disyuntor de acuerdo a la capacidad del sistema que vamos a estar actualizando, dependiendo pues de la condición. Ok. Entonces, pero sabemos que el relé es el elemento inteligente que le manda la señal o le envía la señal al interruptor para que la abra o cierre. Tal cual, así mismo es. Claro, el interruptor también puede de alguna manera, si es un disparo que le vamos a hacer al sistema o al circuito porque hay un racionamiento de energía, pues se abre manual, pues, lo abre Ok, manual. Bueno, otro elemento que tenemos es el interruptor como tal. Ok, el interruptor, la función de él es abrir o cerrar contacto, tal cual. comandado por un relé. Entonces, hay muchos tipos de interruptores. Por ejemplo, los interruptores más viejos que nacieron por primera vez eran los gran volúmenes de aceite. Después lo siguieron los pequeños volúmenes de aceite. Hay interruptores en vacío, hay interruptores de desafluoruro de azufre. Ok, ahí dependiendo pues de dónde están instalados, porque Corpuele como tal, pues ha experimentado todos esos tipos de interruptores que le estoy diciendo. Por ejemplo, el gran volumen de aceite era un tipo de interruptor donde sus contactos estaban sumergidos en aceite, Ok, eh, y de alguna manera eh, el aceite servía de aislante y también lograba extinguir el arco. ¿Ok? Porque los contactos estaban sumergidos en aceite. Pero era un tipo de interruptor que, además de que era pesado, llevaba aceite,
eh, tenía como debilidades que, por ejemplo, el aceite se contaminaba, que pues por una falla podría producirse un incendio por la cantidad de aceite. Entonces, de allí nacieron lo que son los interruptores de pequeño volumen de aceite, eh, con menos aceite, por supuesto, eh, era más fácil y más transportable, o sea, tenía una serie de funciones mejor que el gran volumen de aceite. Pero también tenemos los de, por ejemplo, los que usan aire comprimido, interruptores de aire comprimido, que los interruptores de aire comprimido necesitan un sistema de aire comprimido, compresores, tuberías, toda esa serie de cuestiones, y ellos lo que hacen es que al ocurrir una falla, pues cuando abre contacto, el chorro de aire comprimido lo que hace es debilitar el arco y lo extingue, pues. ¿Ok? Pero la debilidad de ese sistema es que no tiene que haber fuga. Al momento de una falla tiene que funcionar el sistema de aire comprimido, porque si no funciona, entonces corre peligro de que pueda haber un incendio por una falla en el circuito, en el sistema. Debe Eh, garantizarse la presión constante, profesor. Claro, 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 no Sí. tiene que haber fuga por ningún lado. Y tenemos también los hexafluoros de azufre. Se supone que ese tipo de gas es más ligero que el oxígeno. Entonces, es un tipo de interruptores que no necesitan mantenimiento, tiene una serie de bondades, pues. ¿Ok? Y también hay unos interruptores que son invasivos. ¿Qué quiere decir invasivo? Pues que no llevan, que donde están metidos los contactos no llevan ningún gas ni nada de eso. ¿Ok? Está libre allí en esa parte está libre de oxígeno. ¿Ok? Y al no haber oxígeno, cuando ocurre una chispa que abren los contactos o cierran los contactos, por supuesto, al no haber oxígeno, el arco se ahoga. Entonces, esos son los tipos de interruptores. Pero además de eso, fíjate que tiene que haber una conexión entre los transformadores de medida, los relés y lo que llaman los interruptores. Y eso es lo que llaman ellos el sistema de control, que son elementos que interconectan lo que le dije, los transformadores de medida, los relés, los interruptores. Y que la función como tal es la interconexión entre los elementos, cosa que realiza mediante conductores. Tiene que haber conexión, claro, no es inalámbrica, es una conexión alámbrica, entonces tiene que haber una conexión entre relé, Física, una conexión claro, física. una conexión física, entre transformador de corriente, relé, interruptor, ¿ok? Pero además de eso le incorporan, por ejemplo, eh, comunicadores, dispositivos auxiliares, lámparas, o sea, señalizaciones, pues, para saber si el circuito está disparado o está funcionando normalmente. Esos son los circuitos de control. Entonces, como los elementos que componen entonces el sistema de protección, entonces son los transformadores de medida, los relés, los interruptores y los sistemas de control. Eso es lo que quería más o menos indicarles, pues. Eh, no sé si han abierto los archivos que están allí está bien explicado toda esa situación. Ahora, quería hablarle de las anormalidades que ocurren en un sistema de protección. Por ejemplo, para nosotros los electricistas, eh, una falla es un cortocircuito. ¿Ok? Eh, Ok. ¿Y un cortocircuito qué es? Pues la corriente se va a infinito y la tensión cae a cero. Nada más que Ok. ya va, me están, hay unos que están por allí, vamos a aceptarlo. Qué bueno que los que están entrando y pues aquí somos bastantes, pero yo conté como 30. Sí, profe, yo tengo otra clase Dime, con usted también veo electiva 5. sí, Sí, eso creo que está para los miércoles, ¿no? sí, los miércoles, sí. Vamos a ver quién está por allí que está pidiendo unirse. No sé, Milker, Francesca, Johnny.
Buenas noches los que están entrando a la reunión. Entonces, queríamos, quería si alguien me pudiese decir que es una falla. Porque a veces nosotros decimos que es por ejemplo, nosotros manejamos esos términos muy ligeros, ¿verdad? Por ejemplo, hay una fallita en el carro. Siempre La falla es podemos. la pérdida del sistema, ¿no, profe? Ah, Totalmente. ¿cómo Es dice? la pérdida del sistema. Sí, la pérdida del sistema. Es que algún elemento del sistema, como dice, impide continuar con la operación, ¿ok? De uno o más componentes del sistema eléctrico. Por ejemplo, el corazón del sistema eléctrico, ¿quién es? Generador. Ah, ok, si es generación, pero si es transformación, es el transformador. Ok. ¿Ok? Si se muere el transformador, ya hay una falla. Y si hay una falla, no tenemos tensión, ¿ok? No tenemos corriente. Entonces, pues, en el archivo dice que es la condición que impide continuar con la operación de uno o más componentes del sistema eléctrico, por lo que debe actuar las protecciones para despejar, aislar la parte afectada con rapidez, evitando daños mayores. Entonces, una falla para nosotros es un cortocircuito, como lo dije anteriormente. Eh, ¿Y qué tipo de cortocircuito tenemos? Alguien de los que no sea José, que no sea, que me diga qué tipo de cortocircuito tenemos o manejamos. Estamos mudos. Tenemos que intervenir. Esa es la idea de la clase, ¿ok? Que leamos los archivos y pues podamos acá aprender todos. Así es. Porque tú sabes que es aburrido que un profesor dé una clase y entonces pase unas láminas y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces no le dé la opinión de los participantes. Porque se ve que de algunos de ustedes trabajan, que son técnicos superiores, hay unos que trabajan en una empresa eléctrica Tal o, cual. o pudo haber trabajado alguna vez en un sistema eléctrico o puede trabajar mecánica y de alguna manera sabe sobre electricidad, o sea, pero tenemos que compartir la experiencia, que eso es lo importante. Buenas noches, profesor. Ok, Eh, adelante. eh, Cortocircuito podemos encontrar monofásico, fase neutro o trifásico en tres fases. Ok, lo hay monofásico, bifásico y trifásico, exactamente. Entonces, fíjate, los que menos duran y causan menos daño al sistema son los monofásicos. Y nosotros generalmente, bueno, los que trabajamos electricidad a veces hacemos un corto, ¿verdad? Por más cuidado que tengamos, a veces hacemos un corto, bueno, y el sistema no sufre. Entonces indican por allí que el 72% de los de los cortocircuitos monofásicos, bueno, los cortocircuitos son monofásicos. Y dice que un 22 son bifásicos. Y también indican que un 6% son trifásicos, pero los trifásicos, ¿qué pasa? Que los trifásicos causan impacto y causan daño en el sistema como tal. Yo no sé si ustedes han visto caerse una rama sobre una línea, por ejemplo, en 13.8, todos los daños que causa una rama. Bueno, Eh, profe, por lo menos aquí en la zona donde yo vivo, cada vez que llueve, se dilata la línea y esa vaina se corta. Y nos claro. jodimos. Se va la luz. Sí, así es. Así es. Entonces, como lo dije anterior, una falla en cortocircuito, ¿ok? Pero una perturbación que es, fíjate, si hay perturbaciones del sistema, entonces perturbación es una condición que permite que aunque exista cierta anomalía, el sistema siga funcionando, ¿ok? Entonces, una, una perturbación puede ser una sobrecarga o una bajada de tensión, una subida de tensión. El sistema va a seguir trabajando. Lo que pasa es que tenemos que ver que si perdura en el tiempo puede producir Daño. daños. Por ejemplo,
yo puedo tener un desequilibrio de fase y el sistema puede trabajar fácilmente con un desequilibrio de fase. ¿Ok? Por ejemplo, que yo tenga en una fase 100 amperios, 100 amperios en la otra y 20 amperios en la otra. Ahí tengo un desequilibrio y entonces eh, es una perturbación porque aunque no está trabajando 100%, trabaja. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, ¿y eso afecta en algo al transformador? Que Bueno, esté más demanda por dos líneas que por la otra. bueno, tú sabes que afecta no tanto al transformador, pero sí al cable, al conductor, porque el conductor, ¿qué pasa cuando tú tienes dos fases sobrecargadas y la otra no? Se supone que el conductor se va a recalentar. Es así. Ahí, y cuadrado R, que es efecto Joule, ¿verdad? Ustedes saben muy bien qué es eso, ¿ok? Ujú. Porque de alguna manera. Y produce que, ¿qué pasa si eso perdura en el tiempo? Bueno, se puede dañar la chaqueta del aislador, perdón, del conductor como tal, porque se agrieta, se puede Ok, dañar. ¿Y qué puede producir si eso va por una tubería? corto. Cortocircuito. Ok. ¿Y qué es un cortocircuito? ¿Alguien me puede decir que es un cortocircuito? Francesca, ¿qué es un cortocircuito? Johnny, está muy callado. La elevación, la corriente se eleva bruscamente cuando hay un cortocircuito. Correcto, correcto. Y el voltaje cae a cero, pero hay una... Nosotros sabemos cuando hay un cortocircuito. ¿Por qué sabemos que es un cortocircuito? Por el disparo de las protecciones. Ajá, además de eso. Porque desaparece el aislamiento. ¿Por qué desaparece el aislamiento? Se supone que un cable o un conductor tiene chaqueta. ¿Ok? Sí. Estamos hablando de un conductor subterráneo. No estamos hablando de aéreo. Entonces, si él tiene chaqueta y pierde la chaqueta, ¿qué pasa? Un riesgo de corto inminente. ¿Eh? Ajá, pero ¿qué es el corto? El corto es que esa Se va a pérdida, tierra. se va a tierra o puede Así chocar con mismo. otra fase. Entonces, fíjate lo que dice ahí. Es la desaparición del aislamiento relativo de dos conductores conectados a distintas tensiones. Porque si yo choco un cable que sale de la R con un cable que sale de la R, no hay corto, ¿verdad? Mm. Ujú. Pero si yo choco un cable que vaya de la fase R con la T o de la T con la S, tenemos una pérdida relativa de aislamiento entre dos conductores conectados a distintas tensiones, ¿ok? Pero provenientes de una misma fuente, sin que exista entre ellos una impedancia conveniente. Fíjate lo que dice también, por lo general esta condición hace que circulen corrientes muy altas en relación a las condiciones normales. Si hablamos de líneas aéreas, como dijo José por allí, no sé si se han dado cuenta que cuando tenemos líneas en 13.8 que van aéreas y hay árboles cerca de la línea, cuando llueve hay brisa. Mm. Y entonces la brisa, ¿qué hace? Si no hacemos la poda, las ramas chocan contra una de las fases y el circuito dispara. Entonces, que no es una falla permanente, pero es una falla temporal. ¿Ok? Fíjate, la rama choca cerca de la línea, el interruptor, perdón, sí, el interruptor puede actuar y puede automáticamente volver a energizar el circuito, pero hubo un cortocircuito monofásico, porque Y el así ha pasado árbol, por aquí, profesor. ajá, Pero se acciona la protección y saca una o dos fases. Siempre se ah, queda una activa, ajá, ¿ves? y si es un fusible, el fusible actúa, porque ustedes Tal saben cual. que
que también por aquí vamos a hablar de fusible porque nosotros tenemos el 10% va a ser sobre filosofía de las protecciones y parte de lo que es fusible, ¿no? Está ahí en la unidad uno. Entonces, el fusible es uno de los elementos más sencillos que hay, ¿cierto? ¿Qué hace el fusible? Actúas, Se funde. se funde, porque es el elemento más sencillo de la protección existente. Tal cual. Sí, sirve de protección, ¿por qué? Porque abre un circuito en caso de que haya cortocircuito o sobrecarga. Ok. ¿Sí? Y como lo Eso sí. dijiste, como lo dijiste, su funcionamiento se basa en la fusión de un elemento conductor. Yo no sé si alguna de ustedes vieron alguna vez una cuchilla con fusible. Sí. Ah, bueno, entonces Ahí le poníamos un alambrito. a un alambrito que claro, lo que hacía es dar continuidad al servicio de lo que nosotros queríamos, pero no protegía como tal. ¿Ok? Ya sé. Entonces, el fusible, una vez iniciado el proceso de fusión, no lo detiene nadie, ¿ok? Se recalienta y lo que va, como dijeron por allí, a actuar. Entonces, allí hay algunos elementos que componen la base del fusible. Por ejemplo, en las cuchillas que dijimos, la base del fusible es la cuchilla como tal y el fusible es el que nosotros colocamos allí, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de la base del fusible? Yo no sé si ustedes han visto ese tipo de elementos que tú le insertas al fusible. Es así. Hay ¿Ok? tipos, lo que mencionaste tú de la cuchilla, hay una que trae unos tapones. A unos Era- tapones que tú sabías cuando se iban, porque había un señalizador allí que te indicaba que estaba quemado. Tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿qué función tiene la base del fusible? Como lo dice por allí, protege y aísla el elemento fusible ubicado en su interior. Debe soportar grandes presiones térmicas y mecánicas. Fíjate una cosa, térmica y mecánica, porque imagínate que hay un cortocircuito o una sobrecarga, el elemento el elemento fusible se mueve de alguna manera. Tiene que tener unos contactos, ¿verdad? Que conecta eléctricamente el elemento fusible con la carga, pues, o con el circuito que va a proteger. Está el elemento fusible como tal, que puede ser lo fusible que nosotros conocemos, puede ser un alambre, una lámina,